Son las 4 de la tarde, las 3 ya en Canarias. Saludos oyentes de Es la Tarde de Radio. Gracias por acompañarnos durante las próximas 3 horas de este viernes 3 de mayo del año 2019. Durante esta semana, que acaba hoy para nosotros, para este programa, el foco informativo, sin duda, ha girado en torno a los ataques que se han lanzado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y en la brecha abierta en ese bloque del centro-derecha después de los resultados de las elecciones generales del pasado domingo. Es verdad que a la mayoría de medios de comunicación, sobre todo al mundo televisivo, no hace falta que les animen mucho para ahondar en todo lo que pueda dañar a los partidos del centro-derecha, esos 3 partidos que les he citado. Pero en este caso hay que decir que los culpables de que el foco informativo haya estado puesto en sus peleas son única y exclusivamente esos dirigentes políticos que están más centrados en criticar a sus posibles aliados que en advertir de lo que puede pasar si en las elecciones municipales y autonómicas también gana la izquierda o el separatismo. Yo hoy les voy a hablar de lo que ha hecho el centro derecha político esta semana, pero no les voy a hablar ni de ultras, ni de tránsfugas, ni de veletas azules, porque he dicho que les voy a hablar de lo que ha hecho, no de lo que ha dicho el centro derecha. Y para contarles lo que ha hecho, les tengo que hablar de lo que el PP, Ciudadanos y Vox están haciendo ahora mismo en Andalucía. El martes de esta semana, Vox consiguió en Andalucía su primera gran victoria parlamentaria al lograr que hasta el Partido Socialista apoyara una medida presentada por ellos. Lo han escuchado bien. El PSOE votó a favor de una medida de Vox. En concreto, la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley defendida por Vox para que el gobierno andaluz inicie los trámites para que la Semana Santa en esta comunidad sea inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la UNESCO. Se dudaba qué iban a hacer los socialistas y al final votaron a favor de la medida de Vox, por lo que quedaron en evidencia los de Podemos e Izquierda Unida, Adelante Andalucía, que se negaron a apoyar esta medida a favor de la Semana Santa andaluza. Esto fue el martes. Ayer jueves, el Parlamento de Andalucía aprobó en su pleno la propuesta conjunta del PP y Ciudadanos para reformar el Estatuto de Autonomía. ¿Por qué lo querían reformar? Pues para poder acabar con los aforamientos de la clase política. Esto de acabar con los aforamientos era un compromiso que Ciudadanos había adquirido con sus electores y que, como no lo consiguió con Susana Díaz, rompieron con el PSOE. El PP este compromiso lo hizo suyo en el pacto de gobierno y Vox lo ha apoyado con sus votos en el Parlamento. Esta vez el PSOE votó en contra de esta medida, pero atención, porque el que votó junto al centro derecha fue Podemos e Izquierda Unida, es decir, Adelante Andalucía. Y fíjense qué enfado se cogió el socialista Mario Jiménez con Podemos y con Izquierda Unida por haber votado a favor de lo que propuso el centro derecha. Este acto de pura propaganda electoral, a la que, por cierto, de manera absolutamente sorprendente, se ha unido también Adelante a Andalucía, legitimándoles a ustedes, a la derecha de Andalucía, en un proceso de reforma estatutaria. Eso es lo que acaba de hacer Adelante Andalucía aquí, a la derecha y a la ultraderecha que quiere incendiar el Estatuto de Autonomía y convertirlo en papel mojado. Si ustedes trajeran una propuesta para blindar la memoria histórica en Andalucía, esta derecha y aquella extrema derecha le iban a aceptar una reforma del Estatuto de Autonomía y ustedes van a legitimarle a ellos que ni estuvieron, ni quisieron, ni creyeron en la autonomía de Andalucía en el año 1980, a que ahora se legitimen en un proceso de reforma de un estatuto en el que no creen, señora de Adelante Andalucía. ¿Les parece de verdad razonable, con una fuerza política que van a votar con ustedes aquí esta mañana, que quiere acabar con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y con nuestro autogobierno? ¿De verdad? Esa es la posición. El PSOE vota a favor de blindar la Semana Santa en la UNESCO, medida de Vox, pero esto no es legitimar a Vox. Ahora,
Adelante Andalucía, es decir, Podemos e Izquierda Unida, votan a favor de acabar con los aforamientos, como quería Ciudadanos, como aprueba el PP y como vota Vox, y entonces esto es incendiar el estatuto para los socialistas. De esta grieta, de estas pullas entre el PSOE y Podemos, ¿se habían enterado ustedes? Ah, no, que estamos en otra cosa. Bueno, también ayer, en el Parlamento andaluz, se convalidó el decreto ley para bajar los impuestos con la reforma que ha preparado el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Una reforma para que los andaluces se ahorren 235 millones de euros con la reforma de sucesiones y donaciones, el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En esta ocasión, hay que decir que fueron unidos. PSOE y Podemos votaron en contra de rebajarle los impuestos a los andaluces. Y al mismo tiempo que esto ocurría ayer en el Parlamento andaluz, el gobierno de Andalucía anunció ayer el despido de Bernat Soria. Y por si ustedes ya no se acuerdan quién es Bernat Soria, vamos a hacer un poco de memoria. Bernat Soria es un médico valenciano que fue contratado en el año 2002 por Manuel Chávez como asesor externo de la Junta. Año 2002, ¿eh? En 2005, la Junta, a través de la Fundación Progreso, le hizo un contrato al señor Soria para que dejara de ser asesor externo y ya estuviera ahí bien dentro. 2 años después, en 2007, Zapatero le fichó como ministro de Sanidad. Y como luego le dio la patada, pues a las 2 semanas de que Zapatero se librara de Soria, la Junta de Andalucía le devolvió a esa plaza fija que le había dado. Cuando llegó el nuevo gobierno hace unos meses y empezó a revisar qué había debajo de las alfombras de la Junta de Andalucía, dónde estaban unos supercontratos, se empezó a hablar de unas irregularidades de Bernat Soria. Entonces la ministra María Jesús Montero salió en su defensa. Y hace unos días dijo esto. Yo creo que el nombre de Bernat Soria habla por sí solo de lo que ha sido la apuesta por la investigación y por tanto no conozco ni tengo conocimiento de que se haya producido ninguna situación de incompatibilidad con ninguna otra tarea, pero como siempre, ¿no? En todo caso, si la inspección de servicio o alguien que tenga autoridad para poder trasladarlo considera que hay alguna incompatibilidad con alguna otra actividad, pues tendrá que requerírsela al señor Bernat Soria y que de explicaciones o planteársela. Lo que es indudable es que para este país que el investigador Bernat Soria trabaje en centros de investigación públicos es un privilegio, es un honor y ojalá muy pronto tengamos respuestas a problemas de salud como la diabetes que hoy por hoy no tienen cura. El nombre de Bernat Soria habla por sí solo, ha dicho María Jesús Montero, que fue la consejera de Salud que le estuvo pagando el sueldo a Bernat Soria. Lo que habla por sí solo son los datos, las cifras. Y es que ayer, cuando fue despedido Bernat Soria, se supo el por qué la nueva Junta de Andalucía le había echado. Y estaría bien que ahora nos explicara María Jesús Montero lo que ha descubierto la auditora PricewaterhouseCoopers. Porque esta auditora ha sido contratada para hacer una auditoría a ciertos chiringuitos y chollos del anterior gobierno. Resulta que Bernat Soria, el hombre del que presumía hace unos días la señora Montero, se ha embolsado de la Junta de Andalucía en los últimos 9 años más de 1,2 millones de euros, siendo el funcionario o empleado público, mejor dicho, mejor pagado de esta comunidad autónoma, el que más con mucho. Porque Bernat Soria ahora cobraba 150.000 euros, pero llegó a cobrar 170.000 al año. Y en su sueldo, y esto es muy importante, porque ha dicho la señora Montero que es un privilegio que Soria trabajara para centros públicos. Pero es que no solo trabajaba para centros públicos. El señor Soria cobraba un plus de exclusividad de 5.000 euros al año. Bueno, pues pese al sueldazo, pese al contrato de exclusividad, el señor Soria mantuvo la actividad privada.
En concreto, según la auditoría, en 2 empresas que actuaban en el mismo ámbito que el centro público del que Soria era director. Y por eso la auditoría le acusa de mala fe y deslealtad por vulnerar la ley de incompatibilidad al compaginar la actividad privada con su contrato con la administración, algo que está muy feo. Pero es que además se denuncia que en una de las sociedades el señor Soria figura como administrador y su hija como apoderada, algo que, por cierto, Pedro de Tena desveló hace muchos años, pero que a María Jesús Montero aquello no le importó, ni siquiera le preocupó, pese al sueldo que le pagaba Soria por exclusividad. Y por si fuera poco, PricewaterhouseCoopers le acusa al contratado por María Jesús Montero de haber diseñado una arquitectura legal para ocultar las incompatibilidades o por lo menos saltárselas a la que se había comprometido. María Jesús Montero, la ministra socialista, está sonando ahora como futura vicepresidente de Pedro Sánchez, mujer fuerte en el nuevo ejecutivo del PSOE. Pues estaría bien que la señora Montero nos explicara todo esto y que en los medios de comunicación y en la oposición se hablaron, que fuera un poquito también, del caso Soria Montero. Todo esto fue ayer en el Parlamento de Andalucía y en el gobierno andaluz. Pero es que hoy, viernes, también hemos tenido noticias muy interesantes que nos llegan desde esta comunidad. Vox ha informado de la respuesta que le ha dado la Junta de Andalucía a su pregunta sobre qué cualificación tenían los trabajadores de las unidades de violencia de género. Esto que levantó, recuerdan, tanta polémica hace unas semanas y que se dijo que era una caza de brujas y demás. Bueno, pues respuesta de la Consejería de Justicia a Vox, que hemos conocido hoy gracias a una información de Maite Loureiro en Libertad Digital. El 50% de los trabajadores de las unidades de violencia de género no están colegiados. Mi compañera Sandra León ha hablado esta mañana, después de conocer la noticia, con el vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, con el señor Fernando Chacón. Y le ha preguntado Sandra al señor Chacón qué le parece esa noticia, que el 50% de los trabajadores de las unidades de violencia de género no estén colegiados en Andalucía. Desde mi punto de vista, si los datos son correctos, lo que revela es una dejación por parte de la Administración, que no solo ocurre en Andalucía, ocurre en otras comunidades autónomas, pero existen varias sentencias del Tribunal Constitucional que indican que la colegiación es obligatoria para los empleados públicos, con independencia de que sean funcionarios o contratados laborales, y sin embargo esta medida no la aplican las administraciones. Le ha preguntado también Sandra por qué es tan importante que esos trabajadores estuvieran colegiados. La obligatoriedad de la colegiación, que yo reconozco que es una medida muy dura, porque es forzar a una persona a estar inscrito en una institución, y eso siempre es forzar, como digo, la voluntad individual. Esta obligatoriedad se basa en el control deontológico. Es decir, los colegios profesionales tienen como función controlar deontológicamente a sus profesionales, es decir, vigilar porque cumplan las normas éticas de la profesión. Por eso es obligatorio estar colegiado, para que puedan estar sometidos a ese control, y así cualquier ciudadano que considere que un profesional ha incumplido las normas éticas de su profesión puede denunciarlo al colegio correspondiente, y el colegio, una vez tramitado el expediente deontológico correspondiente, puede incluso llegar a inhabilitarle. Por eso es obligatoria la colegiación, para estar sometido a ese control deontológico. Lógicamente, si la colegiación fuera voluntaria, no se podría ejercer ese control deontológico, porque si se inicia un expediente y la colegiación es voluntaria, pues una persona puede darse de baja del colegio y entonces el colegio ya no podría seguir con ese expediente. Y para que no quedara ningún tipo de duda, la tercera pregunta que le ha hecho Sandra al vicepresidente de los Colegios Oficiales de Psicólogos, he querido que ustedes la escuchen, la pregunta y luego su respuesta. Usted dice que es una dejación de funciones. Yo no sé, en este sentido, ¿le parece o le ha parecido útil que Vox haya preguntado a la Junta por este hecho? A mí me parece
lamentable que se haya tenido que llegar a esto. Porque, es decir, que haya tenido que ser un partido quien lo desvele, porque es algo que se ha puesto de manifiesto